sea, yo me he encontrado con circunstancias desagradables, con faltas de respeto graves por ser mujer. Me han tocado el culo en una tarea comercial. En una obra hubo una persona que se bajó los pantalones. O sea, me han pasado cosas absurdas y ridículas. El mundo de la obra pues sigue siendo un mundo complicado. Y si eres una mujer, pues a veces es más complicado. Pero hay que valer, ¿no? Que decían. O sea, no lo tenemos fácil, pero tampoco es imposible. Son casos aislados que supongo que vosotros nos habéis encontrado, ¿no? ¿Sí? Nosotros, vamos, ¿no? yo concretamente... ¿Se han tocado el culo? No. ¿Trabajando? ¿No? Esas cosas no. No. A mí el culo no me lo han tocado. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? No, sinceramente no. ¿Qué consejo, Amaya, le darías a tu propia Amaya, que no tenía una empresa que facturaba más de 5 millones, que no tenía 25 empleados? ¿Qué consejo le darías a esa Amaya que estaba iniciándose? Que siguiera sus sueños. Sí. ¿Te acuerdas de aquel albañil que teletrabajaba? Que tienes albañiles que teletrabajan, ¿no? No, la verdad es que no, porque lo echamos, claro. Lo echamos, pero lo intentó el hombre. Muy buenas, chicos, bienvenidos a otro episodio de Empresaurios. Hoy traemos a Amaya, una constructora que lleva más de 15 años con la empresa, gestiona un equipo de 26 personas y que nos tiene que contar pues, cosas muy interesantes. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, estoy aquí encantada con vosotros. Un placer de tenerte a ti aquí con nosotros. Y más, joder, que eres de mi mismo nicho, que tienes una empresa también de reformas en el norte, no en Madrid. Pero bueno, sí. Oye, que con muchas ganas de que nos cuentes un poquito todo y hemos estado hablando ya fuera de cámaras cosas muy interesantes, así que tenemos muchas ganas de conocerte. Amaya, cuéntanos un poquito, ¿quién eres? Una breve introducción. Me presento. Amaya Alonso, soy fundadora y directora general de Insignia. Somos una empresa de reformas, nos dedicamos exclusivamente a las reformas. Vale. Hacemos reformas... fachadas, ascensores, cubiertas y nos metimos en el 2020 en obra pública por diversificar. O sea que hacemos ahora mismo un poquito de todo y el año pasado, así como nota curiosa, pues superamos los 5 millones de facturación, que es un logro. Estoy muy contenta con este dato. Toma ya. ¿Y en qué os diferenciáis, Amaya? Así para empezar directamente al grano. Tenemos mano de obra propia, tenemos un control sobre los plazos de ejecución, sobre los acabados finales y bueno, yo creo que ese es un poco nuestro diferencial. O sea, ¿que no subcontratáis? Sí, también subcontratamos. Pero poco. Lo que pasa es que subcontratamos partidas no estratégicas o subcontratamos partes y hay partes que hacemos nosotros mismos. Yo creo que el diferencial de la mano de obra propia es que en un momento dado, incluso aunque tuvieses en una obra todo subcontratado, imagínate que es una obra de herrería, ¿vale? Que van a venir los herreros, yo no tengo herreros. Sí. Hacemos mucho cerramiento de parque, que ahora se lleva mucho en el norte. Bueno, pues... en un momento dado, si hay un problema, nuestros albañiles y nuestros operarios te pueden suplir, te pueden solventar y te dan una agilidad que de otra manera pues no conseguíamos antes. Vale, genial. Creo que es un buen diferencial. Y todo el tema de la contratación del personal, yo creo que también, mira, ya entramos en eso a cuchillo. ¿Cómo lo gestionas? Porque es algo que nosotros hemos entrevistado aquí a bastante gente, bastantes constructores que se dedican a este mundo y que siempre pues un poco es un impedimento, ¿no? El contratar a pues, albañiles, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo gestionas? Bueno, yo ahora tengo la suerte de llevar eso casi 15 años contratando personas. Me parece una de las partes más complicadas, más complejas de nuestro trabajo. He contratado a muchísima gente y también he tenido al principio sobre todo unas tasas de éxito muy pequeñitas. Yo de cada 5 personas que contrataba realmente solo una me valía. Con los años lo que he aprendido es a entrevistar mejor y a no guiarme tanto por ese primer impulso de ¡ay, qué bajo, qué maja, qué bien me caen! Venga, vamos a trabajar juntas. Porque al final no es eso lo que te lleva en el día a día. O sea, necesitamos que tenga unos valores, que tenga una forma de trabajar, que tenga un orden. Sin eso, luego el trabajo es un caos. Y entonces luego vienen los problemas. ¿Sabes? Cuando no se archivan las cosas donde tienen que estar o cuando te dicen que van a hacer una cosa y no la hacen. Entonces, bueno, pues la experiencia es un grado. También contraté consultores para que me contratasen personas y yo no he notado una gran diferencia. Sabes que ellos también se equivocan. O sea, les pagas 3.000, 5.000 euros porque te contraten a alguien y al final resulta que también te puede salir mal. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues... ¿Y tienes mucha rotación de personal? No, la verdad es que no. No tenemos mucha rotación, tenemos unos puestos fijos y luego dependiendo un poco del volumen de obra que tengamos. El año pasado, por ejemplo, que hemos hecho un récord de facturación, hemos llegado a tener este número récord de personas. Si en un momento dado tenemos menos obra, pues lógicamente tendremos que tener menos personas. ¿Cuánta gente tenéis ahora mismo en plantilla?
26. 26. ¿Y quiénes son esos 26? ¿Qué funciones tienen? ¿Son todo albañiles? ¿Son todo fontaneros? ¿Hay gente en oficina? ¿Cómo los tienes? Tenemos la parte de la oficina técnica, que es pues un poco una parte del corazón de la empresa. Ahí tenemos atención al cliente, tenemos jefes de obra y tenemos administración. Y tenemos también una colaboración con una universidad que nos da personas en prácticas, que la verdad es que aportan muchísimo. Te aportan un toque ahí de frescura, ven las cosas desde otro punto de vista. Siempre nos vienen el lunes, nos enseñan palabras nuevas que no conocemos. Y luego tenemos la parte de obra, la parte operativa. Algunos de nuestros albañiles pues llevan más de 10 años con nosotros en plantilla. Pueden llevar, pues, nosotros tenemos 15 años, 12 años de experiencia con ellos. Te da una tranquilidad tener a esas personas que al final ya sabes, ¿no?, cómo relacionarte, cómo qué pedirle, ellos te entienden. Entonces funciona mucho mejor la empresa. Guay. Ahora que comentas el tema de lo de las prácticas, ¿qué opinas tú sobre pagar las prácticas de una universidad? ¿Está bien pagarlas? ¿Deberían ser gratuitas? ¿Qué opinas? Pagar la empresa a las personas que vienen a hacer las prácticas. Eso es, a esos becarios que vienen a hacer ese periodo de prácticas. Yo estoy a favor de pagarlo. Nosotros pagamos a todos nuestros becarios. Estamos pagando el salario mínimo interprofesional a una chica que está haciendo ADE, ADE dual. Hace la mitad de la jornada en la empresa y la mitad en la universidad. Y luego a las estudiantes de máster les pagamos un poco más, porque al final son personas que ya han terminado una carrera y ahora están haciendo un máster. Entonces yo entiendo que van a aportar más y les pagamos más. Claro. Entonces nosotros estamos contentos porque al final son personas que te aportan mucho, que están muy, muy activas y que están muy al día de todo, de muchas cosas que nosotros pues, no sabíamos. Claro. Y a la vez ellas cogen la experiencia que no tienen. ¿Te aportan mucho? Sí, está bien. A ver, al final cuando tienes una persona en prácticas le tienes que enseñar y te requiere un trabajo. Por eso ese está el punto de la pregunta de no es suficiente con todo lo que enseña la empresa a la persona, que yo estoy un poco haciendo abogado del diablo, ¿eh? A mí también me parece razonable pagar las prácticas porque al final, bueno, es un tiempo, ¿no?, que la persona además se tiene que desplazar, tiene unos costes asociados de transporte que evidentemente pues los tiene que suplir, pero bueno, hay gente también que dice, joder, por esa razón también es por lo que cuesta tanto contratar a gente joven, porque también como el salario mínimo cada vez está más alto, luego también cuando vas a contratar a alguien joven, pues es que tienes que sacrificar mucho tiempo en enseñar y al final eso es costoso para la empresa. Sí, es costoso y más cuando tienes un montón de trabajo. Estamos ¿sabes?, con un montón de carga de trabajo y tienes que sacar tu rato para atender a estas personas, darles trabajo y supervisarlas. Pero con una buena planificación y organización se puede hacer. O sea, si tu empresa es un caos, no lo hagas. No van a venir las becarias a poner orden en tu empresa. Pero si tu empresa funciona bien, yo creo que sí que puedes tener y sí que te aportan mucho. En nuestro caso, sí. Pues, oye, pues está bien también conocer ese punto de vista, yo también lo comparto. Y oye, ya también conociendo que hay, sobre todo, centros de formación o incluso universidades que tienen esas prácticas obligatorias y que encima no se les monetiza, pues oye, sobre todo que luego a los chicos que van a hacer esas prácticas no van motivados, ¿no? Yo me pongo un poco en su situación y van desmotivados a hacer esas prácticas porque les estás obligando y no les estás remunerando por ello. Claro. Retomando un poco el tema de preguntas, ya nos has contado un poco tu situación actual, ¿no? De, oye, que ya sois una empresa bastante grande en el País Vasco, que tenéis muchos trabajadores, que habéis roto ese récord, ¿no?, de facturación. A mí me gustaría un poco preguntarte brevemente por tus inicios, para ponernos un poco en contexto de dónde vienes, qué has hecho, cuéntanos un poco y cómo has acabado en el mundo de la construcción. Si tú empezaste ya ahí o si qué has estudiado, cuéntanos un poquito. Bueno, pues yo, mira, la primera vez que trabajé por cuenta ajena, tenía 16 años, era verano y trabajé en una cadena de producción, en una fábrica de magdalenas que había en mi pueblo. En verano íbamos a veranear al pueblo, había una fábrica y entonces yo tenía muchas ganas de trabajar y trabajé allí, pasé el verano, gané un dinero porque al final era un trabajo de peonaje, pero era un trabajo constante y me gustó la experiencia. La verdad, siempre me ha gustado trabajar, soy muy inquieta. Entonces, bueno, con los años, además yo creo que allí también me ayudó a descubrir un poco mi vocación, porque mientras estaba en la fábrica, yo era un peón, una peona, y allí venían los ingenieros con la bata blanca, que no se manchaban, que venían ahí divinos, y yo decía, ¿pero esos que han estudiado? Me dice, no, pues son los ingenieros. Digo, joder, pues cada vez que vienen los ingenieros, aquí todo el mundo se pone nervioso, ¿qué pasa, no? Entonces ya me quedé un poquito con la idea de que aquellos no se manchaban, parecía que su trabajo era mucho más sencillo y que podía ser interesante.
Entonces luego con los años, cuando acabé el instituto y me tuve que plantear entrar en una carrera, elegí ingeniería. Me parecía que era una cosa que me podía dar unas buenas opciones laborales, que era lo que me interesaba a mí. Digo, bueno, pues ya que voy a tener que estudiar algo, pues algo que me rente, algo que con lo que después me pueda ganar la vida y me pueda ganar la vida pues con una cierta comodidad. De calidad. Eso es. Mientras tanto, mientras estudiaba la carrera, también estuve trabajando continuamente, entre otras cosas porque me aburría muchísimo estudiar. Y entonces alternaba mi carrera pues, con trabajos variados de azafata de congresos, de exposiciones, muchas cosas. Muchas actividades, hacía encuestas, estuve vendiendo gafas de sol. O sea, que tenías tiempo libre para sacarte una ingeniería y luego aparte trabajar todos los años. Sí, trabajaba constantemente. O sea, mientras estudiaba la ingeniería, estaba trabajando. También me metí en el consejo de estudiantes, era delegada de curso. Llegué a ser presidenta en el consejo de estudiantes. Joder, pues sí que has hecho cosas. Madre de Dios. He hecho muchísimas cosas. Si es que parezco un dinosaurio, por eso aquí empresauria, soy una empresauria total. Sí, he hecho muchas cosas, me gusta mucho, o sea, soy activa. Bien. Y entonces terminaste la carrera, ¿no? Me imagino. Sí. ¿Y cómo te dio por de repente una ingeniería de minas, ¿no? ¿Hiciste? Uh-huh. ¿Cómo te dio por empezar en una constructora? Empecé en la construcción porque eran los años previos a la crisis de la construcción, justamente. Y entonces estábamos en el boom de la construcción. Era el punto caliente de la economía, Sí. paro cero, ¿no? Es que lo recuerdo perfectamente. Y entonces estaba terminando con el proyecto de fin de carrera y me dijo pues, un compañero de la universidad, oye, vente para acá a la constructora que hace falta gente. Y fui allí y empecé a trabajar y ya pues nunca he salido de este sector. ¿Te gustó entonces? Hombre, me pareció curioso y movido, activo. O sea, es un reto. Hay muchas cosas que resolver, hay muchas cosas que mejorar. He aprendido mucho. Sí, pero o sea, de trabajar en una constructora con un compañero tuyo porque te pidió ayuda a montar una constructora es un paso bastante importante. ¿Qué fue lo que te movió? ¿Qué fue? A lo mejor hay algún motivo o nada. Simplemente, pues oye, yo siempre he tenido claro que quería emprender. No, para nada. Yo no pensaba que quería emprender. Yo emprendí porque en el trabajo que estaba muy a disgusto. O sea, llegó un momento en el que teníamos una situación personal dentro del trabajo con mi jefa que era malo y yo no quería ir a trabajar. Entonces, es contra natura, ¿sabes? Siempre me ha gustado trabajar, siempre he querido ir a trabajar, me gustan los proyectos, me gusta resolver, me gusta un montón de cosas. Y verme a mí misma andando hacia la oficina diciendo, es que no quiero subir, dije, se acabó. Tienes que buscar otra cosa. Y ahí decidiste empezar. Dejarlo, sí. Decidí, estábamos en la crisis de la construcción, es muy mal momento para emprender en el 2012 y dije, pues hasta aquí hemos llegado. Entonces dejé la empresa en la que estaba trabajando y tenía un buen sueldo, pero no estaba contenta. ¿Vale? Y empecé una nueva empresa en un vivero de empresas en la universidad, que está muy bien, es un sitio muy bueno para empezar, porque al principio pues, empiezas gratis, no te cobran el alquiler, entonces te dan muchas facilidades. Puedes empezar ahí una empresa y luego pues depende de las ganas, las horas y lo dispuesta que estés a sacrificarte para conseguir lo que quieres. A mí me gusta siempre mucho incidir en ese primer cliente, esa primera obra, cómo lo hiciste, porque yo creo que mucha gente puede estar anclada en ese momento, ¿no? En ese primer paso de, oye, ¿cómo es el primer cliente que consigo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo puedo acceder a ello? ¿El tuyo cómo fue? Yo creo que no hay que preocuparse tanto por eso, porque si tú trabajas, los clientes llegarán. O sea, es un trabajo de predicar en el desierto, hay que tocar muchas puertas. Yo iba llamando a los administradores de fincas, dándoles mis tarjetas que había hecho yo y que había imprimido yo en mi impresora, o, ¿sabes? Planteándoles, mira, estoy aquí, soy una empresa de Portugalete, estamos en el vivero de empresas de la universidad y bueno, pues tengo una constructora, si quieres te puedo resolver algún problemilla que tengas. Me costó un tiempo, me costó unos meses, pero una vez que empezaron a darme encargos, que yo creo que me los dieron por pena, ¿no? Porque al final pues tú vas y vuelves y vas y vuelves y al final dicen, bueno, pues venga, esto que tengo aquí que es una cosa pequeñita, a ver si la puedes resolver. Y la resolví. Entonces, bueno, pues mira, pues parece que sí sabe hacer algo. Y después de ese encargo empezaron a venir más y más encargos y al de unos meses, pues para final de año yo ya contraté a mi primer albañil en plantilla, ¿vale? Porque en las primeras ocasiones lo que hacía era, yo ponía el material, ponía la herramienta,
ponía la prescripción técnica, que es muy importante, ya sabes tú lo importante es que son los materiales en las obras, y luego lo que hacía era pues subcontratar a algún albañil. Bien. Interesante. ¿Sí? Es Bueno. interesante porque ya te digo que mucha gente, ¿no?, está en ese momento. Sí. ¿Qué utilizaste tú al principio, Amaya, para poder crear esa empresa? ¿Reuniste contactos que habías conseguido en la constructora? ¿Reuniste lo que tú decías, herramientas igual o algo de capital? ¿No te asociaste con nadie, verdad? Porque estás tú sola. Bueno, yo tengo ahora mismo más del 70% del capital social de la empresa, pero tengo algunos socios que son inversores. Vale. Entonces, en su momento también busqué algunos socios inversores porque con mi plan de negocio necesitaba más capital del que tenía. Y entonces, pues al principio lo que hacía era, con la gente que sí conocía, pues con la familia, con los amigos, con la gente que más contacto tenía en el trabajo, ver si a alguno le interesaría poner dinero para mi proyecto personal. Entonces, bueno, pues de todo lo que fui buscando, conseguí 2 socios capitalistas y arranqué. Y después de eso, pues ha habido variaciones, hay socios que han salido, han entrado, bueno, pues ahí siempre hay unos pequeños movimientos, pero... ¿Cuál fue tu mayor reto al empezar en la empresa? ¿Qué crees tú que es lo más difícil, lo que más te costó para poder salir adelante? Hombre, pues yo creo que lo más difícil fue tener clientes recurrentes. Empezar con el primer cliente y que repitiesen y que me volviesen a contratar. Es muy duro. O sea, creo que hay que recibir muchos nos, hay que estar dispuesta a recibir muchos nos hasta que consigas tener un flujo estable de clientes. O sea, de fácil, nada. Y luego mi propia organización personal. O sea, de primeras verme con todo, ¿sabes? Con la captación de clientes, hacer el presupuesto, entregar el presupuesto, llevar el control de los materiales, comprar los materiales, llevarlos a obra. O sea, los primeros portes los hacía yo. Tener allí al albañil, explicarle lo que quería que hiciese, darle la herramienta. O sea, al principio era tanto trabajo que estaba todo el día ocupada. Claro. Y no tenía tiempo de proyectar. O sea, me comía el día a día. Lo más difícil para mí ha sido llegar a organizarme y llegar a tener un método con el que ya, oye, estamos tranquilos, salimos todos los días a las 6, las cosas pasan, las facturas llegan. ¿Sabes? O sea, eso es... El delegar, digamos, ¿no? El pasar de ser ese hombre orquesta, ¿no?, que tanto conocemos en Reformas, que presupuesta, hace visitas, consigue nuevos clientes, Claro. luego está en la obra planificando con lo que tú dices, tema de materiales, pendiente de los albañiles, que todo vaya bien, que revisar todo. Claro. Y luego el cliente da problemas, tal. Y al final haces todo, pero no te centras en lo que tú dices, en proyectar, en crecer, en avanzar. Claro, yo creo que cuando consigues tener las áreas bien identificadas, los procesos también bien definidos, y si ya consigues poner responsables de proceso, eso es lo más. Nosotros desde el año pasado tenemos un director de producción, Aitor. Gracias, Aitor. Que es fantástico, ¿sabes? Porque cada vez que delegas un área es como que te da un poquito de oxígeno y te permite pues, pensar en otras cosas. Y no solo eso, sino que desde mi punto de vista también te permite perfeccionar cada área. Eso porque es. al tú diversificar, digamos, o ya no diversificar, sino dividir áreas pues, y centrarte cada uno, tener pues, lo que tú dices, responsables de cada área, pues te permite atacar el problema grande en diferentes problemas chiquititos y mejorar cada problema poco a poco, que eso te permite avanzar el doble, lo que tú dices. Ir mejorando procesos. Nosotros tenemos un manual de empresa que hemos ido haciendo hace unos años y que es un poco interactivo, entonces cada vez que cambiamos un procedimiento se actualiza el manual de empresa. Que luego hay un problema o que alguien no sabe una tarea, porque imagínate que te pones enfermo, pues te pueden sustituir porque está todo escrito, está todo, ¿sabes?, en su sitio, compartimentado. Entonces, sí, lo puede hacer incluso otra persona que sea un compañero que no esté acostumbrado, pero como está todo documentado, pues lo puede realizar. Yo creo que es muy importante que si en el caso de las obras, que un jefe de obra se pueda ir de vacaciones y que la obra continúe y que esté todo organizado. Eso es fundamental. Porque al final todos nos vamos a poner enfermos un día, o nos queremos ir de vacaciones, o tenemos el cumpleaños de nuestra hija, y no te lo quieres perder. Entonces, si tienes los procesos bien organizados, lo puedes hacer. O sea, y el cliente contento. Un método estandarizado y bien documentado para que haya una especie de onboarding, digamos, para que cuando venga una persona que no tiene ni idea de cómo trabajáis, tenga como una especie de paso a paso a seguir, ¿no? Y que ese proceso de onboarding sea lo más rápido posible y que vea pues, lo que tú dices, en qué estado está la obra o en qué paso, ¿no?, está de ese proceso y que ataque con ello y que sepa cómo continuarlo. Claro, sí, eso es. Y luego para eso también utilizamos mucho software. Tenemos muchas herramientas informáticas con las que nos apoyamos día a día y que también están en nuestro manual. Entonces, está todo ahí. ¿Te podemos preguntar cuáles?
Estamos trabajando con Trowel App Vale. y muchas más. Guay. Ahora entramos un poco en eso, en cómo adoptas tú las tecnologías, Sí. porque a lo mejor algún sistema que estés tú integrando le puede venir también a alguien bien para organizarse en este mismo mundo o en alguno parecido. Pero yo tenía una pregunta, aparte del primer albañil, que entiendo que es lógico, ¿no? El primer persona que tienes que contratar en una constructora después de ti es un albañil. A nivel de administración, ¿quién fue el primero? O sea, ¿un contable? ¿O fue alguien de telefónico? No sé. Bueno, pues empecé con personas de prácticas, precisamente, en administración, echándome una mano. Y después de unos años o así llegué a profesionalizarlo. O sea, gestión de documentos al principio, ¿no? Sí. Al principio, pues más que me ayudasen a poner en orden los papeles de la oficina. Y luego ya, pues llevamos con Javier Caballero, que es nuestro responsable ahora mismo de administración, que lleva, pues no sé, pues llevará 10 años en la empresa, una cosa así. Ahí andará. O sea, que empezaste con gente en oficina, ¿no? Al principio con gente en práctica, luego pasaste a ese responsable administrativo y Sí. después. No, bueno, en realidad empecé con alguien de administración que me echaba una mano. Primero tenía mis albañiles y luego también empecé con gente en prácticas como jefe de obra. Vale. Sí, con Luis, que eso fue muy gracioso, es una anécdota porque Luis es aparejador. Entonces, cuando empezó a trabajar conmigo no tenía experiencia de aparejador porque todavía no había conseguido prácticas. Era un momento que no había mucho trabajo. Y entonces empezó conmigo y yo, porque necesitaba hacer esas prácticas. Y yo realmente le dije, bueno, pues a mí no me hace falta, ¿eh? Si quieres venir, ven, pero no me hace falta y no te voy a pagar. Bueno, pues sí le pagué, sí me hacía falta y pues también, pues 12 años después sigue conmigo, ¿sabes? Y estoy encantada con él. Entonces, está muy bien. Yo creo que también la gente que quiere hacer prácticas tiene que ir a la empresa, pedirlo, ofrecerse. Si te gusta la empresa, insiste. Porque al final, pues igual te quedas allí. Igual sí es tu empresa para siempre. Efectivamente. Y nos comentabas antes que tienes un sistema, ¿no? Que te ha ayudado mucho a automatizar y a hacer más Sí. presupuestos. Si puedes comentar un poco ese sistema, ¿cuál es? Sí, dentro de los métodos y los procesos que hemos desarrollado en estos 14 años, el que más nos ha ayudado, el más sorprendente y del que estoy más orgullosa, es un método ágil. La metodología ágil de gestión de proyectos empezó en el mundo del software y realmente luego lo puedes aplicar a cualquier negocio, a cualquier sistema, porque tiene unos principios que son como muy generales. ¿Y a qué te ayuda la metodología ágil? Nosotros lo hemos aplicado en el departamento de estudios para sacar más ofertas. Entonces, cuando empezamos con este sistema, realmente teníamos un problema y con las personas que estábamos trabajando en la empresa, pues llegábamos a sacar igual 2 presupuestos, 4 presupuestos al mes. Sacábamos muy pocos presupuestos. Y es un porcentaje, te dan un porcentaje de los que sacas. Entonces, con eso teníamos un problemón. Sí que nos llegaban solicitudes de ofertas, pero no conseguíamos hacer el estudio económico y sacarlas. Entonces implanté el proceso ágil y con las mismas personas en plantilla pasamos a sacar 40 presupuestos al mes. Es una pasada. O sea que antes sacabais muchos menos y Sí. lo que te permitió este método ágil, digamos, es sacar con la misma persona Sí. un mayor número, un por 8, ¿no? Sí. de presupuestos, o un por 10, lo que sea. Sí, no, es que cuando aplicas la metodología ágil, si la aplicas bien, el resultado normal no es un por 4. O sea, te tienes que ir a un por 6, por 8, por 10, por... O sea, Pero entiendo que no es un software, es una metodología como tal. es una filosofía. Es una filosofía. ¿Y dónde lo aprendiste esto tú? Yo lo aprendí haciendo un máster en La Salle, en Barcelona, la Universidad de Barcelona. Vale, genial. Sí. Y explícanos un poquito más Bueno, detalladamente. y en me qué leí como consiste. 20 libros también, ¿sabes? O sea, que al final todo ayuda. O sea, Vale. hay que leer. Pues la metodología ágil tiene unos principios. Uno de ellos es que lo que no se ve no existe. Ujú. Otro es el producto mínimo viable. También sale de ahí, sale de la metodología ágil. Compartir la información, la transparencia. Para que un proceso sea ágil, todos tenemos que verlo, todos tenemos que estar informados al día. Realmente no tiene muchos más principios. Luego hay metodologías como Scrum, que igual os suena más, o Kanban. Esas son metodologías ágiles. Pero lo que es la propia filosofía ágil, si tú consigues definir muy bien un proceso, con una entrada, una salida, qué es lo que quieres obtener, quiénes son los agentes intervinientes, cómo es el proceso
y consigues compartirlo con el equipo, con los involucrados, esa visibilidad y esa asignación de responsabilidades, si tenemos claro qué es lo que tiene que hacer cada uno en cada parte del proceso y qué es lo que queremos conseguir, y luego un poquito la motivación, ¿no? Cada vez que lo consigues el aplauso, el gracias, el reconocimiento, pues ya lo tienes. Es gratis. Claro. O sea, implantarlo es gratis. Ahora, llegar a desarrollar el proceso para solucionar el problema que tienes en tu empresa, para eso hay que saber mucho. Claro. ¿Y para implantar eso, qué lo hiciste? ¿Tú sola? ¿O Sí. te rodeaste con tu equipo? Bueno, yo estudié cómo solucionar ese problema. Más o menos tardé unos 2 años en aprender y en llegar a desarrollar el proceso. Uh-huh. Y luego, una vez que empezamos la implantación, a la gente le daba miedo, ¿sabes? Le daba miedo, ay, pero qué vergüenza. Y tengo que hablar, y nos juntamos todos en la mesa y tenemos un reloj de arena, ¿sabes? Entonces pues son reuniones diarias que duran 15 minutos. Y a la gente le daba miedo y se ponía nerviosa. Y ahora es que lo piden, dicen, oye, ¿dónde está nuestra reunión diaria? Que no la hemos hecho, ¿sabes? Se nos ha ido la hora, y es que nos ayuda, nos agiliza. O sea, la realidad de la metodología de la filosofía ágil es que agiliza cualquier proceso. Así que está muy bien. Toma ya. Os lo recomiendo. Sí, sí, total. Voy a investigar. Sí, Sí, ya me ha dado curiosidad. apunte. Y se te ve que eres una persona que te gusta pues tenerlo todo ordenado, que te gusta Me da delegar paz los mental. sistemas, bueno, esta metodología ágil. El tema de la inteligencia artificial, me imagino que a lo mejor lo estás integrando. Sí. ¿Cómo lo estás integrando? Porque en una empresa de construcción, a primera vista, puede parecer complicado, ¿no?, de integrar, o mucha gente pensará que no tiene cabida, pero sí que tiene. A mí me parece maravilloso poder utilizar la inteligencia artificial, porque nos ahorra horas de trabajo todos los días al equipo de oficina. Es una pasada. O sea, tú tienes las mismas personas, primero hay que darles una formación. Nosotros hicimos una formación hace un par de años, una formación muy extensa. De todas las personas que hicimos la formación, ha habido personas que no han querido seguir utilizándola porque no se ven, porque no se hallan con eso. Al final el software y todas las herramientas te tiene que gustar, te tiene que gustar un poco la interacción. Pero las 5 personas que nos hemos quedado y que nos gusta, lo utilizamos todos los días. Y lo utilizamos para hacer presupuestos, para responder mails, para captación de clientes, para técnicamente también, y para resolver problemas también. A veces es un problema que tienes, si sabes cómo planteárselo, te puede ayudar también a resolverlo. Y luego la IA hay muchas cosas que son IA, no solo es ChatGPT. Aunque es verdad que cuando te acostumbras a utilizar una herramienta, pues aprendes más trucos y aprendes más cosas y te facilita. Uh-huh. Sí, te acomodas. Sí, pero yo creo que cualquier herramienta de las otras que existen también pues son fantásticas. O sea, se puede sacar horas a tu día, ¿sabes? Que Claro. eso es lo mejor. O sea, Cuéntanos una que tú uses muy habitualmente. Sí, bueno, yo estoy bastante acostumbrada a usar ChatGPT, que es Sí. lo que más me ha gustado de lo que he aprendido. Entonces, en ChatGPT tengo agentes que he fabricado para que hagan instrucciones concretas. Entonces, cuando tienes algo que puede llegar a ser repetitivo, lo que hago es programarme un agente y a ese agente ya le doy la tarea. Entonces, tengo proyectos y me ayudo en los agentes que he diseñado para que directamente pongan a limpio lo que yo quiero hacer. Claro. ¿Vale? Porque si ya tienes todas las instrucciones, lo único que tienes que saber es qué es lo que quieres, se lo dices a la gente y con las instrucciones, que es como la biblioteca que le has metido, te saca algo que más o menos es lo que quieres. Luego solo lo retocas un poquito y ahorras un montón de tiempo. De hecho, justo esto lo hablamos con nuestro anterior invitado, Sí. o hace 2 invitados, porque él es experto en inteligencia artificial y tiene una empresa de formación en inteligencia artificial. Entonces, Tendrá muchísimo trabajo ahora mismo. Sí, hablábamos de temas de trucos y demás para pues eso, empresas más tradicionales que seguramente no utilicen la inteligencia artificial en su día a día y que incluso desconocen, ¿no?, lo que les puede ayudar. Y él nos decía un truco que hablábamos, que es que esto que comentas tú de las instrucciones, incluso tú a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial le puedes decir, oye, redáctame estas instrucciones que te voy a decir yo en sucio, Sí. para que me lo redactes de la mejor manera posible para yo poder ponérselo a este proyecto, ¿no?, a este agente,
y que entienda a la perfección lo que yo quiero, ¿no? Entonces tú le das, pues eso, un prompt, digamos, o un texto en sucio diciendo, oye, quiero que me diga la tarea de responder correos, ¿no? Pues quiero que respondas estos correos de una manera persuasiva, que los redactes de una manera también formal, pero que no te pases de artificial, que seas más humano y un poco cercano y tal. Y tú le das todas esas indicaciones, el ChatGPT te lo saca de una manera súper estructurada para el propio ChatGPT, para que tú copies esas instrucciones y las pegues en ese proyecto y ya así te va a responder muy bien y ya tienes ese agente, ¿no? Como si fuera otra persona entrenado, más. eso es. Una persona entrenada. Al principio los llamaban ingenieros de prompts, ¿no? ¿Os acordáis? Cuando empezó la inteligencia artificial. Ingenieros de prompts. Digo, vaya, otros más ingenieros. Todo el mundo ingeniero. Sí, no, la verdad es que está muy bien. Hay que aprenderla. A mí al principio me daba miedo y realmente no sabía qué preguntarle. Entonces, a pesar de que quería empezar y soy muy curiosa, tuve un primer momento en el que me costó arrancar. Pero después de hacer el curso, mucho mejor. O sea, ya cuando ya ves unos cuantos casos de uso y empiezas a trabajar con ello, ya nos soltamos. Sí, yo creo que todos empezamos un poco igual. Empezamos preguntando preguntas tontas, ¿no? Al final, que estábamos ahí con amigos o con familia y demás, y preguntabas a ChatGPT cualquier cosa que te podía responder Google, pero poquito a poco vas interaccionando. Efectivamente, como tú dices, vas gastando horas, ¿no? Vas probando, y al final te das cuenta de que es que te ayuda muchísimo a nivel de transcripción de emails, a nivel de, bueno, de un montón de crear sistemas también, de que te resuma un documento y te saque las ideas más importantes, incluso vídeos a mí, por ejemplo, que me gusta mucho YouTube y consumo mucho podcast y demás, puedes incluso coger los enlaces de las entrevistas, que te hagan un resumen, que te haga... Al final te ayudan en un montón de cosas que son simples, que no te hace falta tener un conocimiento súper avanzado en programación ni nada, y que en tu día a día te ahorra mucho tiempo. Eso es, que es lo importante, tener tiempo para trabajar, tiempo para el ocio, tiempo para la familia, tiempo para ti. Total. Sí. Y en tema de inteligencia artificial, ¿te apoyas tú en la IA para poder hacer algún renderizado o algún proyecto de interiorismo o de momento no? Nosotros no hacemos proyectos, nosotros solamente ejecutamos los proyectos. Vale. Entonces, no hacemos ese trabajo de renderizado, pero es verdad que hay herramientas como Nano Banana que son maravillosas. O sea, ¿no? Hay algunas que si las habéis manejado, hay muchas y es muy divertido. Pero bueno, hay que tener tiempo también para hacer eso. Total, tiempo y conocimiento. Hay que saber utilizarlo, pues, es como todo, es como ChatGPT. Igual tú de primeras, pues sí que es verdad que es intuitivo y demás, pero cuanto más te aventuras, ¿no? en la plataforma, pues más cosas ves o mejor texto das, etcétera. Más rendimiento le sacas. Hombre, al final hay un tiempo finito para todo. Yo personalmente no me da por hacer creatividades. Entonces, para el trabajo operativo del día a día me parece suficiente. Con los robotitos estos que me hago con ChatGPT y con ChatGPT me arreglo muy bien. Suficiente. Y cuéntanos también un poco el tema, porque te has metido ahora en LinkedIn, ¿no? Sí. ¿Por qué te has metido en LinkedIn? ¿Crees que está yendo bien para tu empresa? ¿Estás consiguiendo por ahí muchos clientes? Bueno, me parece una red social profesional muy interesante, con muchos contactos. Leo mucho LinkedIn, veo publicaciones que aprendo mucho. Entonces también me apetecía probar a mí y compartir un poco mi experiencia vital, mi experiencia personal, por si le puede servir, pues sobre todo a otras mujeres que se puedan ver reflejadas en el mundo de la construcción, que somos poquitas. Entonces digo, bueno, pues somos poquitas, pero igual nos podemos ver y nos podemos saludar. Y a todas las personas que emprenden, a todas las personas que hayan tenido alguna situación que se puedan ver reflejadas, pues si tú compartes tu experiencia personal y le puede valer a otra persona, fenomenal, ¿no? Yo es que aprendo mucho en LinkedIn. Entonces digo, pues también hay que dar un poco. ¿Y has conseguido clientes a través de LinkedIn? Hombre, algún contacto tenemos. Es cierto que tampoco nos contactan demasiado, ¿no? más proveedores que clientes, pero también está bien, porque también hace falta proveedores. Claro. Lo que no me gusta nada es... A ver, LinkedIn no es como una venta a puerta fría, que tú tocas un timbre y nadie te conoce, ¿vale? LinkedIn es una red en la que nos conocemos, nos presentamos, nos vemos, nos hablamos. No, hay gente que te contacta y te manda el catálogo. Vale, pues eso es spam, ¿sabes? Porque para eso ya tienes mi correo electrónico, mi dirección del trabajo, la empresa, mándame una carta, ¿sabes? Es que yo creo que no es para eso LinkedIn, yo creo que es más para conocernos desde el lado profesional y humano. Entonces ahí hay que entrar con las historias personales. Cuentas un poco de
de quién eres tú, cómo eres tú, qué valores tienes tú. Y para eso hay que compartir cosas que a veces pues hay gente que dice, ¿pero para qué cuentas eso de tu vida? Bueno, pues porque también quiero que me conozcan y que si van a negociar conmigo, si van a hacer un contrato conmigo, sepan quién es esa Amaya a la que están contratando y qué pueden esperar de mí. Hay que humanizar, hay que ganar confianza. Sí. Y así es como la gente realmente se va a acercar a ti porque se siente identificada contigo o le gusta lo que haces, le gusta quién eres también. Y eso hace mucho. Y yo en mis redes sociales es lo que hago también. Sí. No solo enseñar el antes y el después de la reforma, sino enseñar quién soy, qué hacemos, etcétera. Claro. Y gracias a eso conexionas, creas vínculos con la gente. Eso es. Y el cliente puede saber qué espera de ti. Total. ¿No? Porque ya te ha visto, te conoce y, hombre, tenemos una línea, ¿sabes? Total. Cada uno tenemos la nuestra. Si te encaja en qué línea estoy yo, genial. Y si no, pues oye, ya lo has visto. Total. Ya sabes lo que hay. Transmites transparencia también, que al final es algo que se prima mucho a la hora de tener una relación laboral o de trabajo. Cuando vas a coger a alguien, vas a contratar, vas a tener un socio, intentas que esa persona, pues oye, sea como tú, tenga tus valores, no te vaya a engañar, no te vaya... Y al final alguien que se está exponiendo constantemente en redes sociales también, si lo está haciendo es porque normalmente tiene la conciencia tranquila de que no va a haber gente constantemente intentando en los comentarios o decirle, oye, pues este es un estafador. No es verdad, porque al final alguien que se expone mucho, ¿no? Si lo hace mal, yo creo que tiene las patas cortas porque al final se va a dar cuenta la gente de que no es lo que está diciendo. Sí, está claro. Hombre, yo creo que haters, ya si tienes haters es que eres súper famoso, ¿no? O sea, ya es que tienes un nivel ya como... Total. No aspira tanto. Bueno, o sea, oye... Eso está bien. A mí me gusta decir lo que hablábamos antes. A mí, oye, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen, ¿no? Sí. Cualquier tipo de publicidad es buena. Y oye, Claro, hablabas antes, Amaya, de historias personales y demás. Sí. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo más loco que te ha pasado a ti en la obra? Mira, pues tengo una historia muy loca. Vale. Por ejemplo, pasó hace 1 año o 2. Nosotros tenemos albañiles en plantilla. Entonces los albañiles tienen que fichar y tienen su fichaje, que ahora es obligatorio fichar con GPS, pero nosotros ya lo teníamos, ¿no? Pues con todas sus plantillas, todo legal, con su normativa. Pues este hombre, un sábado, fue a trabajar y nos pasó las horas, pues el formato digital, sus 8 horas de trabajo, tal, sábado. Oye, ¿y esto alguien le ha pedido que vaya a trabajar el sábado? No. Oye, ¿tú has ido a trabajar el sábado? Sí, he ido a trabajar porque me dejé unas cosas el viernes, entonces fui el sábado a trabajar. Qué raro. Pues miramos los fichajes y el hombre había fichado desde su casa y a la entrada y había fichado a la salida y realmente no había ido a la obra a trabajar, ¿sabes? Había fichado, había teletrabajado. O sea, luego ya hicimos más comprobaciones porque, claro, ya cuando ves esos fichajes digo, qué raro. ¿Pero tú por qué has fichado en tu casa? No, es que no, el coche, que no funcionaba, que... Pero luego has cogido la furgoneta de la empresa. Sí, bueno, pero la he cogido, pero... Bueno, pues que se había dado una vuelta con la furgoneta de la empresa y con eso ya se pensaba que estaba todo ok, ¿sabes? Pero es que también tiene GPS en la furgoneta. Entonces, ¿sabes? O sea, lo que hizo fue fichar en su casa, ir a parar la furgoneta, dar una vuelta con la furgoneta como para que tuviese unos kilómetros y volver a su casa a fichar. O sea, que tienes albañiles que teletrabajan, ¿no? No, la verdad es que no, porque lo echamos, claro. Lo echamos, pero lo intentó el hombre. Y era, pues, es la broma, ¿no? Que hacemos. ¿Te acuerdas de aquel albañil que teletrabajaba? Toma ya. Qué suerte tenía. Sí, pero no teletrabajaba porque no fue al trabajo. Ya, total. Y oye, a mí me gustaría preguntarte un poco, Amaya, sobre el tema de impermeabilización. Sí. No sé si sabes, nosotros tenemos un patrocinador aquí en este podcast que justo es la mina que tenemos ahí en el fondo. Sí. Y a mí me gustaría preguntarte primero con qué impermeabilizas tú normalmente. Para que le eches un vistazo. Mira. Pues sí, con este tipo de láminas impermeabilizamos. Sí. Nosotros quitamos mucho normalmente tela fáltica, por ejemplo, ¿sabes? Que ya está agrietada en las reformas aquí en Madrid. Pues antiguamente, y no tan antiguamente, porque hay muchas empresas que continúan impermeabilizando con tela fáltica, pues terrazas o zonas incluso que pueden estar muy expuestas al sol o incluso baños, y nosotros nos encontramos con que esos clientes tienen problemas de filtraciones, de fugas, porque se acaba agrietando, se acaba pudriendo con el paso del tiempo. Y justamente el patrocinador de este podcast, que es Guru, tiene la solución a este problema, que es como la tela asfáltica, o sea, es una lámina impermeable, pero que es mucho más resistente, más maleable y más fácil de instalar. Ya sabes que la tela asfáltica va con fuego y se aplica con calor y demás, y esta no, esta va con pegamento
Y no solo eso, sino que es una lámina multicapa, ¿vale? Tiene muchas capas milimétricas, ya ves el grosor que tiene. Y es completamente impermeable y no sé, tú me comentas que sí. Nosotros esta la hemos utilizado, a ver, porque todos los materiales pueden ser buenos, depende del lugar. O sea, yo creo que tiene su lugar la tela asfáltica y tiene su lugar este tipo de láminas. Yo, por ejemplo, las he utilizado en balcones que tienen muy poquita altura de paso de puerta. Entonces ahí, claro, si le metes las 2 capas de tela asfáltica más la baldosa, te puedes subir y te puedes rebasar, pues casas antiguas. Con esto ahorras unos cuantos centímetros. Entonces está muy bien. Y no utilizas calor, que por ejemplo en los edificios de estructura de madera también es un plus. Claro. Entonces, si tenemos una casa vieja con una estructura de madera, pues hombre, seguramente esta es una de las mejores opciones que tienes para colocarla, que la encolas. Totalmente. La encolas con la llana y luego encima pues puedes embaldosar directamente. Efectivamente. Entonces son ventajas que se valoran. Cuando tienes esa necesidad, es una solución fantástica. Lo bueno que tiene también esta empresa, Gurú, es que te da garantía de por vida. Eso tampoco lo hacen las empresas pues, de tela asfáltica o incluso impermeabilizantes que son líquidos y demás, ¿sabes? Yeah. Pues esto sí, esto es una vez que está instalada. Si está instalada bien y está tapada, que lo importante es que esté tapada, que no le dé el sol directamente, la empresa te da una garantía de por vida y oye, eso también te da una fiabilidad de que, además de que es un producto nacional también que se fabrica aquí en España, pues que te da una seguridad de que el producto es bueno y de que la empresa está apostando por él. No, está claro que una garantía de por vida la tela asfáltica no te la da. Total. Eso sí. Y esto para este tipo de soluciones de terrazas está perfecto. Total. Y además, bueno, esta empresa tiene, este es su producto estrella, digamos, la lámina impermeable, que este es justamente un cachito que va en las uniones entre lámina y lámina, ¿vale? Es como una banda, pero que la tiene en diferentes formatos. Hasta 3 metros tiene también para piscinas o grandes terrazas y demás, que para que haya el mínimo de juntas posible, también la tienen 3 metros, tienen 1,5, etc. Pero también tienen productos derivados de la lámina. No sé si tú lo has visto alguna vez, Fernando y yo los hemos visto un montón de veces, el tema de, por ejemplo, lavados prefabricados, que ya vienen con la lámina puesta, ya vienen impermeabilizados. Hay también banquitos para la ducha, para la gente mayor o gente discapacitada. ¿Una jardinera? Jardinera también, sí, la has visto por ahí. Seguro por los vídeos, ¿no? Lo habrás visto. Sí, lo he visto en tu vídeo. Sí, la jardinera me llamó mucho la atención. Sí. Está bien. Sí, la verdad es que, a ver, es ligero, tiene poco peso. Está muy bien. Yo creo que se va a hacer un buen hueco en el sector. Nosotros llevamos años trabajando con este tipo de láminas y tiene muy buen resultado. Para terrazas grandes es lo mejor, porque así te olvidas realmente de la caducidad que puede tener la tela asfáltica. Claro. Y no tienes que estar pensando que, igual dentro de 20 años tengo que volver a hacer. Totalmente. Sí, nosotros de hecho hemos tenido invitados que no lo conocían y han empezado a trabajar con ella en alguna obra y nos lo han dicho que muy recomendable y que muy contentos porque es cierto que es fácil de manejar, de trabajar con ella y sobre todo pues que te dan una garantía de por vida que siempre es súper importante y que son españoles. Pues está todo bien, está todo bien. Es una empresa, ya tiene un hueco en el mercado, es una empresa bastante ya grande, consolidada y oye, multinacional, de hecho, que está en un montón de países y bueno, pues... Nos dejamos por aquí. Vale. Guay. Sí. Dicho queda, Gurú, para todos los que os interese. Apuntado. Lámina impermeable, muy buen producto. Eso es. Así que, retomando un poquito la conversación, Amaya. Sí. Yo te quería preguntar un poco, que antes lo has comentado, pues bueno, al final, quieras o no, el debate siempre está. Llevas con la empresa 15 años, eres mujer, estás en el mundo de la construcción. ¿Cómo afrontabas tú esa situación cuando empezaste? ¿Cómo la afrontas ahora? ¿Crees que hay complicaciones para alguien que quiera empezar en este mundo? Hombre, la construcción sigue siendo un mundo de hombres, sigue siendo un mundo machista y sigue siendo un mundo salvaje. Yo creo que sí. Sigue habiendo broncas, sigue habiendo peleas, sigue habiendo pues muchas actitudes y muchas actitudes que tendríamos que eliminar. Nosotros trabajamos para que el ambiente en obra sea cordial, no nos chillen, no chillemos y se mantenga el respeto. ¿Pero crees que va más allá de que sea el mundo de la obra o crees realmente que al ser una mujer pues hay un poquito más de abuso, por así decirlo? Lo tenemos más difícil. Sí, lo tenemos más difícil. O sea, yo me he encontrado con circunstancias desagradables, con faltas de respeto graves por ser mujer. Me han tocado el culo. En una tarea comercial, en una obra hubo una persona que se bajó los pantalones. ¿Qué me dices?
O sea, me han pasado cosas absurdas Madre mía. y ridículas. El mundo de la obra pues sigue siendo un mundo complicado. Y si eres una mujer, pues a veces es más complicado. Pero hay que valer, ¿no? Que decían. Entonces, realmente sí puedes gestionarlo. O sea, no lo tenemos fácil, pero tampoco es imposible. Ni te pasa todos los días. Son casos aislados que supongo que vosotros nos habéis encontrado, ¿no? ¿Sí? Nosotros, vamos, ¿No? yo ¿Os han concretamente... tocado el culo? No. ¿Trabajando? ¿No? Esas cosas no. No. A mí el culo no me lo han tocado. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? No, sinceramente no. Es, A mí que, tampoco. a ver, el ámbito laboral es el ámbito laboral. Entonces, cuando te encuentras con esas cosas, pues No, es una pena. Son gente... O sea, sí que hay días tontos y tontos todos los días, ¿no? Como dicen. Y hay gente Desde que luego. es muy mal educada y eso te lo encuentras a diario. Hasta tal punto, pues sí que es verdad que a nosotros pues igual no nos ha pasado eso, pero oye, que siga habiendo lo que tú dices, esos casos aislados de gente mal educada que realmente te hacen pasar un mal rato o pues oye. sí. No, yo creo que también cada uno efectivamente tiene sus problemas. Evidentemente, las mujeres, yo soy consciente en parte, sobre todo más antiguamente, yo creo que era más notorio. Era Cada peor. cada Sí. vez es más difícil que te pasen este tipo de situaciones que siguen pasando y por supuesto que hay que denunciarlo cuando pasa, pero nosotros también, por ejemplo, lo hemos comentado ya varias veces, pues oye, al ser joven también, yo creo que a nosotros en el mundo de la construcción y en general en el mundo de, por así decirlo, Laboral. empresarial, emprendimiento, pues bueno, cuando te vas a reunir con un empresario más mayor, Sí. cuando vas a tener una reunión, una negociación, pues como que te miran por encima del hombro, que también entiendo que la experiencia es un grado, ¿no? Y nosotros, yo por lo menos siempre que voy a afrontar una reunión lo tengo en cuenta, pero bueno, que somos personas, vamos a llegar a un acuerdo y al final tampoco somos menos, ¿no? Por tener menos edad. ser más jóvenes. Y también, pues en cierta parte sientes algo de Hay prejuicios. discriminación prejuicios. o prejuicios, efectivamente. Totalmente. Sí, yo cuando empecé, que era muy jovencita, pues era mujer, era muy jovencita y tenía todos esos prejuicios, los míos y los de los demás, ¿no? Entonces tenía que luchar contra los propios, que a veces dices, ¿pero qué hago yo aquí? Y contra los que me estaban viendo y decían, ¿pero tú qué vas a saber de esto? Claro. Pues sí que sé. Te lo voy a contar, porque llevo muchos años. Ahora ya llevo pues desde el 2000, desde principios de los años 2000, trabajando en la construcción. Y he aprendido mucho, porque soy muy observadora. Claro. Entonces sé mucho. Y bueno, eso lo llevo a la práctica, que lo que me gusta es aprender, llevar a la práctica, implantar y tener resultados. Yo siempre necesito los resultados. Si no tengo resultados, no he terminado. O sea, soy muy cabezona. Entonces, insisto. Y no creo que sea, ¿sabes? Al final es una cuestión de persistencia. No te van a dar de primeras ni tu primer contrato, ni te va a salir bien tu primera contratación de un empleado y va a haber muchos problemas a lo largo de la vida de un emprendedor. Pero no importa, porque para cada problema hay una solución. Solo tienes que buscarla. Entonces, sigue buscándola, que la vas a encontrar. Nos has dicho antes que tienes 2 hijos pequeños. Bueno, Bueno, pequeños ya no, porque ya se me van a enfadar. Son mayores los dos. Efectivamente, bueno, mayores. Uno está ya en la universidad. Sí. Tu hija, ¿no? Es más pequeña, ¿no? Eso es. ¿Les recomendarías a ellos iniciar un proyecto? Porque tú que has empezado de cero, has iniciado desde el minuto 1 hasta donde estás ahora. ¿Les recomendarías empezar un negocio? ¿No les recomendarías emprender? Que, oye, se busquen un trabajo asalariado y ya está, y que no se compliquen la vida. Es que depende de lo que te mueva dentro, ¿vale? Porque yo realmente no sabía que me gustaba emprender. Y cuando he emprendido, porque me he visto en esa necesidad, he descubierto que realmente creo que soy una gran emprendedora, ¿no? Que me gusta descubrir cosas nuevas, desarrollarlas, implantarlas. O sea, disfruto con el reto. Entonces me he ido conociendo a mí misma. Ahora, como comodidad, no. Entonces, dependiendo del espíritu que tengan. Yo los veo bastante emprendedores a los dos. Sí. Entonces, supongo que si tienen esa inquietud, pues la pueden desarrollar, la pueden sacar. Tienen esa opción y yo les voy a apoyar, por supuesto, ¿no? Y si no la tienen, pues oye, no empieces. O sea, si tú quieres tener una vida tranquila, llegar a casa todos los días a la misma hora y no tener demasiadas broncas, no emprendas. No. O sea, seguro que no, porque el camino es duro, difícil. ¿Te gustaría que trabajaran contigo? Sí, me gustaría. Sí. Sería muy bonito, porque al final he creado un proyecto que me he dejado la vida, es como otro hijo más, la empresa.
Entonces sí que tengo esa ilusión de que el proyecto perviva, que me supere en años, y si mis hijos se quisieran trabajar y hacerse cargo del negocio y tuviesen esa capacidad, hombre, a mí me haría mucha ilusión como madre. Pero tienen que darse muchas circunstancias, ¿no? Tienen que querer lo primero y tienen que valer y desarrollarlo, que es un sacrificio, es un gran sacrificio. Yo tampoco se lo puedo pedir, ¿no? Claro. Pero si ellos lo quieren hacer, porque me parecería muy egoísta, ¿no? Por mi parte. Igual su vocación es otra, igual quieren ser pintores o quieren ser bailarines o lo que sea. Sí, yo creo que has dado con la clave. Al final, alguien que trabaja en una empresa o que herede una empresa, como no quiera y no tengas esa actitud y pues oye, tengas un poco esa actitud de emprendedora, esa actitud de ambición, ¿no? Claro. Que al final yo creo que los empresarios, los emprendedores, todos somos un poquito en cierta parte ambiciosos. Va a ser muy complicado porque vas a encontrarte muchos momentos en los que veas que las cosas se ponen muy costa arriba, en los que, digas, mis amigos trabajan de lunes a viernes y yo ¿por qué tengo que estar un sábado, un domingo trabajando? ¿Por qué no puedo irme de vacaciones en agosto con ellos? ¿Por qué tengo que estar no sé dónde? Y al final ciertas situaciones en las que tienes que priorizar y es importante saber que hay un sacrificio detrás importante. Sí, siempre se ve y ahora está muy de moda, pero es muy difícil. O sea, yo no creo que sea lo recomendable para todos. De hecho, creo que es muy complejo y que realmente hay muy poca gente que sea capaz de desarrollar un negocio, de sacarlo adelante y sobre todo de mantenerlo en el tiempo, ¿no? Más allá de los 5 primeros años, que es donde la mayoría de las empresas fracasan, o más allá de los 10, ¿no? Que hace poco leí un estudio de Forbes que decía que solamente el 1% de las empresas superan los 10 años de vida. O sea, son muy pocas empresas. Bueno, es una barbaridad. ¿Qué cualidades dirías tú que tiene que tener una persona para llegar a ser emprendedor? O dicho de otra manera, ¿qué tenías tú, qué te ves tú, que decías, vale, yo soy una persona que era, por ejemplo, curiosa, ¿no? Lo que decías antes, inquieta. ¿Qué son esas cualidades que tú dirías, oye, tiene que tener una persona sí o sí estas cualidades para llegar a ser un buen emprendedor? Yo creo que sobre todo la resistencia al fracaso, la resiliencia, porque vas a fracasar muchísimas veces. Muchas más veces de las que vas a tener éxito. Y te van a dar muchos palos y te van a dar muchos palos a la vez. O sea, no es, venga, va, este y después el otro. No, es que cuando te cae uno, de repente parece que te caen 4. Y, ala, aguántalo y sigue. No te puedes parar. Tienes que aguantar los palos y seguir y mirando a ver cómo los sacas, cómo lo resuelves y cómo avanzas. O sea, no solo cómo me trago todo esto que me estoy tragando, sino cómo consigo hacer para integrarlo y mejorar y seguir adelante. Entonces yo creo que eso, la resiliencia puede ser, y la esperanza. La esperanza también, ¿no? Tienes que tener esperanza, alegría. Para mí la alegría es súper importante. Tienes que tener alegría todos los días y que te guste lo que haces. Si no, ¿para qué? O sea, yo no podría ir a trabajar si no me gusta lo que hago. Si no le encuentro esa pasión, esa motivación, no podría. Porque ahora que estamos en esto, ¿cómo te ves de aquí a 3 años, 5 años? Tampoco... Yo igual, ¿eh? O sea, ¿sí? Igual, más vieja, pues la experiencia se coge con la edad. Eres joven, luego dejas de ser joven. Ya no soy tan joven. No necesito grandes cambios. O sea, sigue siendo un reto mantener la empresa cada día. Para mí es un reto. Tengo que estar con todas mis capacidades a tope para mantenerla. Solamente para seguir como estamos. Para no perder lo que hemos conseguido. Para solucionar los problemas que nos van saliendo cada día. O sea, con eso ya estoy empleada y contenta, ¿sabes? Así que si podemos mantenernos así, pues otros años más hasta que me jubile, sería fantástico. ¿Y cuándo te piensas jubilar? A lo mejor es típica empresaria que está hasta los 85 años pasando por ejemplo, mi abuelo lo era. Mi abuelo hasta el último de sus días venía aquí al almacén a dar una vuelta, a tomarse un café, fumarse un cigarro. Hombre, yo creo que es lógico tener ese orgullo. Hablar con sus operarios y por eso quiero decir que también esto se daba mucho más antes que ahora. Evidentemente la gente antes, yo creo que tampoco había tanto entretenimiento, tanto ocio, la gente... Pues bueno, pasaron también épocas complicadas que lo único que sabían hacer era trabajar y ya está. Y al final, bueno, hay gente que también disfruta así, pero tú no. Hombre, yo me veo haciendo otras actividades, pero no descarto que vaya a visitar, que vaya a apoyar o que siga estando en el Consejo de Administración. Pues sí, podré estar en el Consejo de Administración hasta que me muera, quizás. Pero sí que pretendo no morirme trabajando, sino jubilarme antes. O sea, eso sería una ilusión. Ahora, con un plan privado de pensiones que ya tenemos en el sector de la construcción, nuestro plan privado, ¿verdad? ¿Os acordáis? Nos obligaron hace unos años.
Entonces, bueno, pues tenemos ese pequeño plan de pensiones, Sí. más todo lo que podemos estar ahorrando y preparando para nuestra jubilación, porque yo no tengo claro que vayamos a tener una jubilación como la que tiene nuestros padres ahora mismo. Claro. ¿Qué consejo, Amaya, le darías a tu propia Amaya, que no tenía una empresa que facturaba más de 5 millones, que no tenía 25 empleados? ¿Qué consejo le darías a esa Amaya que estaba iniciándose? Que siguiera sus sueños. Sí, yo creo que sí. Que haya un momento en el que me dejé guiar por el entorno, por lo que tenía que hacer, por lo que se suponía que tenía que hacer. Y realmente no. O sea, si hubiese seguido otro camino, seguro que lo hubiese sacado adelante. ¿Sabes? Lo que pasa es que no me arriesgué. No aposté por mí. Sino que me fui a la parte más cómoda, ¿no? Que era, bueno, vale, pues venga, va. Tengo que estudiar, pues estudio. No tenía tampoco referentes. Sí que creo que tomé las mejores decisiones en cada momento con lo que tenía, ¿vale? Con el entorno que tenía, con las posibilidades que tenía. Pero bueno, si pudiese decirle algo, le diría, no, tú sigue, sal de ahí y sigue tus sueños. No te acomodes, ¿no? Sal de esa zona de confort. Sí. Quedan proyectos ahí por hacer. Vosotros todavía tenéis muchos años. Bueno, oye. Bueno, pero al final es lo que hiciste, ¿no? En cierta parte. Sí, siempre... A ver, si es que al final pues soy como Asterix, ¿no? Los irreductibles galos. Te lleva, o sea, la pasión te lleva, a mí me lleva, me mueve. Entonces siempre tengo que tener algún proyecto que me emocione para trabajar en él, para darlo todo y para abordarlo. Pero bueno, podía ser la construcción o podía ser la ingeniería, no sé. Y respecto al tema de, hablando un poco sobre cómo está la situación actual en el sector de la construcción, ¿cómo ves tú que esté en España el sector? ¿Ves que va evolucionando? ¿O ves, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos el problema de mano de obra cualificada, ¿no? Que es muy difícil encontrar esa mano de obra. ¿Cómo ves tú que va el sector? ¿Hacia dónde va? ¿Ves que es un sector que esté en decadencia? No sé, un poco tu opinión. Hombre, hay poca mano de obra y hay mucha gente que está viniendo a este país que quiere trabajar y que no le dejan trabajar, que no le dejan los papeles. Entonces, es un problema. Tenemos que solucionarlo. Nosotros estamos colaborando con la cooperativa Peñascal. La cooperativa Peñascal está muy implantada en el norte. De hecho, les estamos terminando de hacer un centro formativo nuevo, con el que van a dar clases, van a formar a nuevos profesionales de la construcción a partir del próximo septiembre en Baracaldo. Y luego les ayudan a gestionar los permisos y los papeles de residencia. Entonces, necesitamos más agilidad en esos trámites, en todos esos trámites, porque si tenemos personas capaces de trabajar en la construcción, mano de obra, que nos hace muchísima falta, y es por nuestra parte, por parte de la gestión del propio Estado, por lo que no pueden trabajar, ahí hay un gap que no veo que sea tan difícil resolver y no que tengamos pues que tengamos esa necesidad y que haya personas que estén dispuestas a trabajar y no podamos contratarlas. Porque no las podemos contratar si no tienen permiso de residencia o la tarjeta roja. Sí, yo creo que tenemos un gran problema con el tema de la burocracia en España. Total. Al final tenemos una administración enorme, tenemos un montón de funcionarios, un montón de ministerios, un montón de todo y joder, no, pero es verdad. Que muchos políticos tenemos. Es cierto que funciona, porque si tú por lo menos los tienes y, oye, tienes una burocracia que es ágil, que todos los trámites se gestionan de forma eficiente, dices, bueno, pues pagamos mucho, pero es que cada día efectivamente va peor y tenemos problemas muy latentes, como es el de la construcción, que aquí en Madrid es exageradísimo. O sea, toda la persona con la que hables en construcción aquí en Madrid te va a decir que tiene el mismo problema y que lo que tú dices es una buena herramienta. Al final hay un montón de gente que está ilegal, que quiere venir a trabajar, que quiere ponerse... Joder, pues vamos a darle facilidades, vamos a ponérselo fácil. Eso es, vamos a ayudarles a obtener los papeles y el permiso de residencia y también la formación, porque luego tienen que tener una formación en construcción para poder realmente incorporarse a la obra y todos los trámites, toda la formación en seguridad que tienen que tener antes de empezar, formación en el idioma. Vamos, que esa es una tarea relativamente sencilla que se puede solucionar o automatizar y que nos lo hagan robots y bueno, pero eso está como un poquito más lejos. No, totalmente. El sector de la construcción es algo más manual, ¿no? Artesanal, que es difícil que se acabe estandarizando todo y todo robotizando. Sí que hay algunas partes que, oye, pues igual algún prefabricado o algunas partes que sí que se pueden más industrializar, digamos.
pero las reformas, tú Es lo artesanía. sabes bien que cada reforma es un mundo, cada obra es un mundo Sí. y es muy difícil estandarizar eso. Sí, la verdad es que hacemos obras de arte, es artesanía pura cada reforma. Ujú. Tienes que mirar muy bien todo el lugar, qué necesitan, cómo vas a ejecutar, por Total. dónde vas a meter los materiales, las herramientas, y es muy bonito. Luego, realmente los albañiles y los fontaneros son pequeños artesanos que te pueden hacer una pared preciosa, raseándola, luciéndola, Ujú. pintándola. O sea, estos revestimientos que tenemos en casa, pues también hay que valorarlos, los podemos valorar. El No, papel total. pintado bien puesto, ¿sabes? Un enchapado con las juntas bien alineadas, pues todas esas cosas son muy Una gustosas. soldadura bien hecha. Una soldadura bien hecha, es Nosotros lo maravillosa valoramos mucho en este mundo, en el mundo del hierro. y no es fácil de hacer. Y no es nada fácil. Sí. Y además, cuanto más lo ves, más te das cuenta de que es difícil, es complicado. Se necesita mucha experiencia, muchas horas de práctica. Al final, como todo, ¿no? Cuanto más lo Totalmente. practicas y más aprendas, pues mejor. Pero es un trabajo artesanal. Entonces, si queremos un trabajo artesanal y un trabajo in situ en una reforma, una soldadura artesanal, lo que luego no le vas a poder pedir es que tenga la calidad de una soldadura industrial que haces con un robot, porque no la va a tener, porque no puede ser. O sea, no es lo mismo montar unas barandillas en taller y que te lleguen totalmente montadas a que no se pueda porque estás en una reforma y geométricamente es imposible. Hay una parte de soldaduras que tienes que hacer in situ y esas soldaduras son artesanales, señores. Si es artesanal, significa que se va a hacer y que una soldadura no va a ser igual a la otra. ¿Por qué? Pues porque es una obra de arte. Claro. Claro. Al final, una reforma no deja de ser una obra de arte con muchos eslabones que son los oficios, ¿no? Y que al final, Exacto. cuando se vinculan entre ellos, Mm. pues sale algo muy chulo y funcional para Eso ese es. cliente. Sí. Y luego te queda un entorno ya cómodo, adecuado, bien aislado. A mí me gusta Total. mucho aislar cuando hacemos reformas de interiores. El aislamiento es como lo que no se ve, pero lo que más trabajo te da, Total. ¿no? Sí, que una reforma no es solo estética, sino que también es lo que tú dices. Hay un trasfondo de funcional, de calidad en aislamientos, Sí. en acabado, en todo. Claro, sí, sí. Y eso es lo que luego cuando entras a ese espacio dices, uy, qué bien me siento aquí. ¿Sabes? Total. Entras y es como, estoy a gusto, estoy en casa. Pues esa sensación se hace desde el diseño del interiorismo y luego desde la ejecución, sin fisuras. Ujú. Y por último ya, si te parece, Fernando, para finalizar, Sí. a mí me gustaría que dijeras una frase que te defina a ti o a tu empresa. Sé que es difícil, que te pille así de primeras, pero bueno, algo así que te defina. Sí. ¿Cómo crees tú que sería la palabra o La la palabra frase? y la frase. Pues estamos utilizando ahora una que me gusta mucho, que es que con Insignia tus obras ya no serán un problema. Guay. ¿Qué te parece? Bien, bien, bien. Oye, me gusta. ¿Está bien? ¿Te la compras? Porque todas las obras y reformas son un problema, o sea que está bien. Claro. Acertada. Entonces queremos ser tu solución. Te la probamos. Venga, aprobado. Total, total. Muy bien, gracias. Menos mal que no estás en Madrid porque si no nos quitarías el curro. Colaboraciones, colaboraciones. total. Hay trabajo para todas, no os preocupéis. 100%, 100%. Oye, pues Amaya Alonso, un placer tenerte aquí. Ujú. Ha sido una charla Igualmente. muy interesante. Y nada, Fernando. Sí, animamos también, dejaremos el enlace en los comentarios para que todo el mundo que quiera verlo, que te pueda contactar también ahí de Bilbao, que sé que nos sales de Bilbao, Vizcaya, de Vizcaya. Y nada, ha sido un placer, una charla súper... muchísimas gracias. ¿Quieres dar un último mensaje o algo? Muchas gracias a vosotros por invitarme, me lo he pasado genial. Ujú. Y nada, pues seguir así, ya os seguiré viendo por YouTube. Toma ya. Efectivamente. Pues muchas gracias, Amaya. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, chicos. Chao, Chao. chao.